Gracias. Buenas tardes, queridos compañeros de la sede de Guanacaste. Yo llegué tarde a las instrucciones, entonces no estoy seguro de cuál es el tiempo de que dispongo. Perdónenme, me tienen que decir otra vez. Son 40 minutos. 40 Faltando minutos. 5 minutos, se le hará sonar una campanilla que indica ese tiempo restante. Ah, perfectamente. No, yo pienso que voy a durar menos de eso, de modo que no me preocupo de la campanilla. Bueno, pues yo quería desarrollar aquí unas ideas con el nombre de los rostros del derecho romano. Algo así. Más bien, los rostros de la ciencia del derecho romano. Empiezo por confesar ante ustedes que la imagen completa del significado y alcance de la doctrina romana del derecho, es decir, el rostro de la ciencia juris, de la jurisprudencia, tal como quedó esculpido por los juristas romanos, después de trabajarlo unos 400 años, desde comienzos del siglo II a.C. a la primera mitad del siglo III después de Cristo, ese rostro, digo, es algo de lo que el jurista moderno nunca tuvo ni tiene una idea precisa. ¿Cómo se construyó la jurisprudencia, la ciencia del derecho romano? Primero que todo, hay que declarar que fue una obra colectiva. Fue la obra de una comunidad de profesionales del derecho entre teóricos doctrinarios, operadores prácticos, formada por centenares de personas que durante 12 generaciones se esforzaron en la elaboración de una ciencia nueva, original, sin antecedentes en las culturas anteriores. Porque, como ustedes tal vez sepan, esta disciplina científica que los romanos llamaron jurisprudencia, ningún pueblo, ninguna cultura anterior había intentado crearla. Y las culturas que vinieron después se limitaron a adoptar y a veces a adaptar la ciencia juris inventada por los romanos. ¿Cuáles fueron las dimensiones de este invento? Para formar el digesto, los asesores de Justiniano hicieron un inventario de todas las obras jurídicas existentes en la biblioteca del imperio y contaron unas 2000 obras. Repito, 2000 libros o rollos entre grandes obras de varios tomos y breves opúsculos de carácter teórico práctico. Eso equivalía a más de 3 millones de líneas escritas, según los cálculos que el emperador Justiniano revela en su constitución conocida con el nombre de Tanta, y en la lista de autores y obras que precede al digesto. Ahora bien, constituyendo ello una colección imponente en la cual trabajaron los juristas del emperador para componer aquella obra ya de por sí enorme, que se llamó el digesto o pandectas. Sin embargo, la misma, es decir, las pandectas, está lejos de reflejar la entera producción literaria de los juristas romanos. Pues si miramos el elenco de las obras inventariadas en el digesto, salta a la vista la ausencia de una mayoría de los valiosísimos volúmenes producidos por los juristas republicanos y augusteos. Por ejemplo, falta en su totalidad la obra
de los jurisconsultos del siglo II a.C. Faltan los 18 tomos del derecho civil de Quinto Mucio Cébola, así como la obra de sus famosos discípulos, Cayo Aquilio Galo, Aulo Cascelio, Lucilio Balbo. Igualmente falta de esa colección, en su totalidad, la obra del tratadista más prestigioso, si se quiere, de la historia romana, Servio Sulpicio Rufo, quien escribió 180 libros, de los cuales no hay noticia de uno solo en el Digesto Justiniano. Más faltan los 140 libros recogidos por Aufidio Namusa de los discípulos de Servio, más los 400 tomos que se atribuyen a Marco Antistio Laveón, el gran jurista augusteo, más toda la obra de Masurio Sabino, de Cayo Casio, de Aristón, etc. Y entonces tendríamos que, según un cálculo conservador, el verdadero número de los libros producidos en Roma en los períodos republicano y clásico, es decir, en esos 4 siglos, no bajará de unos 3.500 libros. Yo pregunto, ¿no es admirable una cultura de hace 2000 años capaz de inventar una nueva disciplina científica y desarrollarla a través de 3.500 libros? Busquen ustedes recientemente cuál cultura ha hecho una cosa así. Pero acabamos de constatar que aquel rostro perfecto y completo de la ciencia juris de los romanos ya solo existía en parte en el siglo VI, en tiempos del emperador Justiniano. Solo en parte existía, porque las colecciones de las bibliotecas imperiales de Oriente mostraban graves lagunas, principalmente en las obras correspondientes al convulso periodo de las crisis republicanas de los siglos II y I antes de Cristo. Y extrañamente también había fuertes lagunas en las obras correspondientes al periodo del Principado de Augusto, es decir, al siglo I después de Cristo. Y claro que la falla es grave, porque se trata del periodo más fecundo y más original de la historia de la jurisprudencia romana. ¿Cómo colmar esas lagunas? Se nos ocurre, ¿podrían los manuales de instituciones contribuir a ese propósito, al propósito de darnos una idea lo más precisa posible de cómo era ese derecho romano creado con el esfuerzo de tantos juristas y que ya en las colecciones de Justiniano no está completo? Los manuales de instituciones que tenemos han llegado a nuestras manos, están bastante completos. Son los de Gallo y los del propio Justiniano. Son obras que ciertamente contienen síntesis muy afortunadas de la doctrina jurídica, dispuesta su materia en forma que resultó tan adecuada a la cultura grecolatina que ha sido acogida como modelo por la doctrina y las codificaciones contemporáneas. Para nadie es un secreto que la estructura del Código de Napoleón y la estructura del Código Civil alemán, que son los códigos civiles más célebres, reproducen el esquema de Gallo. Y es indudable
que ambos estos libros institucionales han rendido grandes servicios a la obra de recuperación, esa restitutio in integrum con que los romanistas han soñado. Pero lo cierto es que dichas obras encuentran sus límites en su mismo esquematismo. O sea, son capaces a lo sumo de rescatar de toda la riqueza de la jurisprudencia romana tan solo un somero perfil, una especie de dibujo a lápiz, por así decirlo. Mirando hacia otra parte en busca de algo que nos permita completar las lagunas de nuestro conocimiento, tenemos que, por razones muy distintas a las anteriores, que desechar las compilaciones de los llamados Código Gregoriano, Hermogeniano del siglo IV, así como del Código Teodosiano del siglo V. Se trata, en los tres casos, de obras orientadas a solventar las necesidades urgentes de la administración de la justicia en un periodo de irrefrenable decadencia del saber jurídico, en un mundo que oscila, que pasa del caos de los 50 años de la anarquía militar a los desesperados intentos autoritarios del dominado, con el remate final de la toma del poder imperial por los grupos cristianos. Y los tiempos que siguieron fueron mucho peor. Fueron los tiempos de la caída del Imperio Occidente, tiempos de oscuridad y desesperanza para la cultura grecolatina. Hundidos en el siglo V, el Imperio de Occidente, sus instituciones y toda posibilidad de hacer reflotar su cultura jurídica, siempre hemos tenido claro que nada, muy poco se podía esperar del rostro deformado y reducido que ofrecían las leyes romano-bárbaras de los siglos VI y VII. Ni siquiera en el caso de las más completas, como fueron el Breviario de Alarico, o Lex Romana Visigotorum, y el Fuero Juzgo de los mismos visigodos de Hispania, puesto en vigor pocos años antes de la conquista de su reino por los moros. Ahora bien, como antes lo veníamos comentando, en el siglo VI el emperador romano de Oriente, Justiniano I, emprende con su equipo de juristas una ambiciosa obra de renovación y salvamento del viejo derecho romano. Mediante el código y las novelas, Justiniano restituye y renueva el derecho imperial. Mediante las instituciones, provee a la escuela con un instrumento renovado de enseñanza del derecho para el mejor servicio del imperio. Y mediante el digesto o pandectas, pone al alcance de los abogados, jueces y funcionarios de la corte una selección de textos con el pensamiento de los juristas romanos de los siglos anteriores. Y se empeña de esta manera en una obra muy difícil, porque el pensamiento jurídico romano atesorado en las bibliotecas imperiales consiste en 2 millares de libros que suman 3 millones de líneas de lectura. Y ahora nos toca saber que de esos 3 millones de líneas de la literatura jurídica romana que estaban a la disposición de los seleccionadores del emperador, estos señores seleccionaron únicamente 150.000 líneas, es decir, la 20ª parte, y desecharon el resto. Así lo confiesa ingenuamente el propio Justiniano en la Constitución Tanta del 533, en la que pone en vigencia el digesto y las instituciones. Dice Justiniano, comillas, acometiendo la empresa máxima, autorizamos a Triboniano, excelso varón,
tanto para recopilar como para reducir a cierto orden las laboriosísimas obras de la antigüedad, ya casi en confusión y desconcierto. Pero cuando todo lo inquirimos, se nos hizo saber por el susodicho Triboniano que por los antiguos se habían escrito casi 2000 libros y producido más de 3 millones de líneas, y todo era necesario leerlo y escudriñarlo para elegir de entre ello lo que fuese mejor. Lo cual se hizo con la inspiración del cielo y el favor de la Trinidad Suprema, conforme a nuestras instrucciones, que desde el principio dimos al mencionado varón excelso, y se coleccionó en 50 libros todo lo que era útil, quedando aclaradas todas las ambigüedades y no dejando nada controvertible, a cuyos libros pusimos el nombre de Digesto o Pandectas, porque contienen en sí todas las discusiones y decisiones legales, y lo que de todas partes fue recogido, lo recibieron en sus páginas, comprendiendo toda la obra en casi 150.000 líneas. Y la dividimos en 7 partes, no inadvertidamente y sin razón, sino atendiendo a la naturaleza y combinación de los números y haciendo una división de partes conforme a ella. Aquí sin de la cita de Justiniano. Es decir, Justiniano y sus expertos condenaron a la destrucción y al olvido el 90% de la producción científica de los romanos. El esfuerzo colectivo de 400 años. ¿No fue eso un crimen de lesa humanidad? Pero la operación de Triboniano no se detenía en aquella masiva supresión, sino que además procedió a la dispersión y a la mistificación del material sobreviviente, o sea, el material que usó. Hizo esa dispersión al fragmentar el contenido de cada obra en temas singulares para reagruparlos con los fragmentos de otras obras. De modo que lo que era originalmente un conjunto de libros de diversos autores, cada uno de ellos con su estructura y manteniendo su unidad, fue pulverizado, reducido a una multitud de fragmentos agrupados por temas, siguiendo criterios de muy dudosa racionalidad. Y de esta manera fue que el rostro de la ciencia juris quedó gravemente alterado por la decisión imperial. Ahora bien, lo verdaderamente increíble de todo esto es que con esa 20ª parte, con ese solo 10% de la obra total creada por los juristas romanos, Triboniano y sus asistentes compusieron el enorme Digesto o Pandectas que por mucho tiempo fue el asombro del mundo y la base sobre la que se desarrolló la Europa moderna. Veamos cómo fue que pasó una cosa tan asombrosa. Sabemos que los libros de Justiniano tuvieron una presencia escasa y efímera en el occidente barbarizado por las invasiones germánicas. Sabemos que durante los tiempos de la formación del Imperio Carolingio, de Carlomagno, y de su paso a la feudalización de los siglos X y XI, el Corpus Juris Justinianeo fue solo una leyenda entremezclada con la memoria remota del Imperio Romano, una especie de sueño para los que al finalizar incruentamente el primer milenio, trabajaban en el retorno de la vida urbana, el pensamiento libre y la superación del oscuro y retrógrado mundo feudal. Esto era lo que estaba ocurriendo precisamente en varias ciudades del norte de Italia en aquel tiempo, que habían reiniciado el comercio mediterráneo y trabajaban por sostenerse frente al pulso que mantenían los señores feudales con el emperador y con el papa, y que mantenían estos últimos, es decir, el emperador y el papa, en pos de la conquista del poder supremo.
Afortunadamente, esa pugna entre poderes dejaba a las ciudades un margen de maniobra que les permitió fortalecerse y dar pasos decisivos en el camino de la liberación de la mente de ese pobre europeo medieval agobiado por las cadenas del dogma religioso. En una de estas ciudades, Bolonia, nace la institución que va a contribuir decisivamente en la construcción de una cultura laica, racional y científica para el Occidente y para el mundo. Nace la universidad. Y es precisamente en la Universidad de Bolonia, fundada en el año 1088, donde tiene lugar el surgimiento de lo que se llamó la recepción, la segunda vida del derecho romano, puesta en movimiento mediante el estudio de los libros que forman el Corpus Juris de Justiniano. Pero nosotros sabemos lo que había ocurrido siglos antes con el derecho romano. Sabemos que esa segunda vida que a éste le tocará vivir no podrá mostrar el mismo rostro de la primera, porque sabemos que la ciencia juris forjada por los jurisconsultos de la Roma clásica sobrepasaba abrumadoramente en cantidad y calidad a lo que los académicos boloñeses encontraron al abrir la primera página de aquel digesto rescatado milagrosamente del olvido. Pero estos juristas boloñeses no lo sabían y se arrodillaron a adorar aquel donum Dei, aquel regalo de Dios que tantos goces y tantos bienes les prometían. Y de esta manera fue como los boloñeses devoraron literalmente aquella masa de información del digesto en las nuevas copias que pronto empezaron a multiplicarse por toda Europa, propagadas por sus devotos glosadores, que fueron quienes presidieron la fundación de decenas de nuevas universidades por todos los rincones del continente durante los siglos siguientes. Para ellos el derecho romano estaba encarnado en primer lugar en el digesto y en segundo lugar en el códex y en los restantes libros del corpus. Y la glosa, que fue la práctica y el método que les dio su nombre, surgió de la necesidad de explicar a sus alumnos y explicarse a sí mismos el significado concreto de cada término, de cada frase de aquel tratado cuasi milagroso que tenía todas las respuestas. Surgen así los trabajos de los glosadores y después los de los comentadores en un arco de tiempo que dura 4 siglos. Y este derecho romano explicado en la glosa de Acurcio y en los comentarios de Bártolo y Baldo, junto con el flamante derecho canónico del decreto y otros ingredientes, va a surgir el derecho común europeo, que en tiempo récord va a condicionar la estructura y el rumbo de 2 continentes. Y si bien es cierto que el rostro de ese derecho común difiere no poco de la prístina ciencia juris de los romanos, los beneficios que aporta en términos de civilización y humanismo van a ser espectaculares. La paradoja de los beneficios reales de un instrumento deficiente. El humanismo renacentista que brota con fuerza en el siglo XV y potencia la profundización de los estudios históricos y de la filología griega y latina, estamos en pleno renacimiento, ¿no? Pone a juristas humanistas como Alciato y Boudet, como también Jacques Cuyas y Donello, y en general los miembros de la escuela culta francesa, en posesión de un secreto escandaloso. Y ese secreto escandaloso es que el digesto justiniano contiene ciertamente aspectos de la ciencia del derecho romano, pero no es la encarnación misma de la ciencia juris romana, de la jurisprudencia, como hasta entonces se creía. Los juristas franceses de la escuela culta, con pleno dominio de la historia de Occidente y del latín clásico, sometieron a un minucioso examen los ejemplares del digesto que se usaban en las universidades y descubrieron fácilmente
los errores y las alteraciones de los copistas medievales, las numerosísimas interpolaciones, correcciones y supresiones introducidas por los seleccionadores y los copistas de Justiniano, y fueron los primeros en caer en la cuenta de que el digesto era una suplantación del verdadero derecho romano provocada deliberadamente por el emperador. Hubo toda clase de insultos e improperios hacia su augusta persona y hacia su cómplice, el jurista consejero Triboniano, el cual fue denostado en el libro escrito por François Haussmann, que lleva por título precisamente Antitriboniano. Pero, curiosamente, o tal vez no tan curiosamente, la denuncia de la escuela francesa fue considerada inoportuna, excesiva, incluso parcializada en otros ambientes. Porque hay que acordarse que en 1495, medio siglo antes del escándalo, el emperador alemán había declarado que el derecho común era el derecho vigente para todo el territorio imperial. Además, la posición francesa fue descalificada en todo el orbe católico por considerarla como un ataque calvinista, porque lo cierto es que la mayoría de los juristas de la escuela culta eran calvinistas, etcétera, etcétera. El resto de Europa y América Española continuó con el derecho común, beneficiándose o arruinándose, según desde donde se mire, con la hazaña del Justiniano y sus colaboradores. El mundo del derecho se aprovechó de los valiosísimos aportes de los franceses, especialmente de las investigaciones de Cuyas y de la potencia constructiva de Donello, que influyó fuertemente en la doctrina holandesa y alemana. Pero, con todo, no prescindió del digesto. Ya el digesto había prestado grandes servicios. Incompleto o no, deformado o no, toda Europa se había transformado bajo su inspiración. Incluso la propia Francia se había aprovechado del digesto. En los siglos XVII y XVIII, en las leyes de Dumas y en las pandectas de Poitiers, estaba el digesto, que en definitiva fueron los que propiciaron la bifurcación y la positivización del derecho común. Por un lado, los franceses, la codificación napoleónica y la exégesis de los derechos nacionales. Por el otro lado, la ciencia pandectista de los alemanes, como derechos juristas, con sus dos resultados. Por un lado, el código, el llamado BGB, Código Civil Alemán, en donde se hace cierto aquello de que la mejor práctica es una buena teoría. Y después, la invención de la teoría general del derecho, que proviene precisamente de la pandectística. Ahora bien, ¿qué pasó con la auténtica ciencia juris de los romanos? ¿La vamos a dejar morir? ¿Se resigna el mundo científico a su desaparición? Dichosamente eso no es así. Con las codificaciones, el derecho romano se liberó de la carga de la positividad arrastrada por el derecho pandectas. Los romanistas vieron claramente que su misión era académica, es restablecer la verdad sobre el derecho romano. Entonces, desde hace un siglo, los romanistas trabajan tenazmente por devolvernos
el verdadero rostro de la jurisprudencia. El gran investigador Otto Lenel reconstruyó el edicto perpetuo de Sabio Juliano. Y en los volúmenes de su Palingenesia propone la reconstrucción de las obras de los juristas romanos, tratando de restituirles la forma que originalmente tuvieron. Todo lo cual está realizado con los únicos materiales de que disponía y de que todavía disponemos, el Digesto Justiniano. Hoy día hay en Europa, especialmente en Italia y en Alemania, decenas de investigadores que trabajan en la dirección de Otto Lenel, en el trabajo lento y tenaz de ir devolviéndole a la ciencia juris su verdadero rostro. ¿Para qué? Para llegar a saber, por fin, cuál fue en su verdad y en su completud la ciencia romana del derecho. Es cierto que podemos decir, el derecho común ha muerto, viva la ciencia juris. Muy bien, pero sepamos que ese muerto ayudó eficazmente a construir la cultura del mundo occidental. Hoy día vive una verdad muy evidente. El derecho romano vale como una gran creación del espíritu humano. Y el esfuerzo por restituirlo, por tratar de sacarlo de la nada, de la destrucción, empeña no solo a los juristas occidentales. No sé si ustedes saben que en los últimos 15 años, en Japón, en China, en Corea, el interés por el derecho romano ha crecido increíblemente. En China se ha traducido al chino las obras de los romanistas occidentales, romanistas italianos sobre todo, y el derecho romano es una asignatura regular en las facultades de derecho de Pekín y de las otras capitales. Y lo mismo ocurre en Japón y en Corea. Conozco muchos romanistas que se están pasando meses enteros dando cursos en Oriente. ¿Y por qué les interesa a los chinos el derecho romano? Por un lado, hay un interés práctico. Tanto los chinos como los japoneses y los coreanos apuestan por la occidentalización de muchas de sus instituciones. Aunque ellos conservan sus tradiciones venerables de siglos, para efectos prácticos, ellos saben que muchas cosas hay que hacerlas como se hacen en Occidente. Entonces, por ejemplo, la codificación del derecho civil en China es sobre todo inspirada en la codificación tipo napoleónica y en la codificación alemana.
Pero además de eso, los chinos están interesados, fuertemente interesados, en conocer profundamente la mente y la cultura de los occidentales. Y ellos saben, tal vez nosotros no, porque, por ejemplo, en nuestros países, mucha gente dice, no, el derecho romano no sirve para nada. Los chinos, desde su distancia cultural, saben perfectamente que el derecho romano es una de las manifestaciones más auténticas del pensamiento occidental. Bueno, yo voy terminando aquí. La moraleja de esta historia es que la lucha por la verdad es difícil. Los juristas que se están formando tienen que saberlo. La verdad en ninguna parte se nos ofrece delante fácilmente. Hay que buscarla. Decenas de romanistas jóvenes trabajan hoy día en Italia, en Alemania sobre todo, tratando de aproximarse lentamente a aquel rostro que tuvo la ciencia juris en el momento de su formación. Hay que buscar la verdad. Para encontrarla hay que prepararse, pero sobre todo hay que amarla. Muchas gracias. Gracias al doctor Walter Antillón. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Estas, les recuerdo, se hacen mediante el chat de la plataforma. Muy bien. Gloria, disculpa. Tenemos la intervención de la profe Marilu Rodríguez que quiere dar unas palabras al doctor Walter Antillón Montalegre. Ya. Adelante, profe. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto, don Walter, especialmente saludarlo a usted. Hace rato que no nos vemos con este asunto de la pandemia, Cierto. pero todavía echo de menos esas conversaciones largas y tan enriquecedoras, ¿verdad? Para mí, que he tenido con usted en su casa. Ojalá pueda volver, ¿verdad? En algún momento. Claro. Y quería decirle que cuando usted en una de esas tantas conversaciones me hablaba, ¿verdad?, sobre el rigor académico, porque en algún momento hablamos del rigor académico, yo entendí, entre otras cosas, ¿verdad?, que no puede existir este rigor si se ignora la fuente de donde han abrevado las más importantes instituciones de nuestro derecho. O sea, es decir, le voy a ser muy honesta a todos y a todas, yo no tenía así como mucho cariño por el derecho romano. Y fue con esas conversaciones con don Walter donde yo desarrollé ese cariño. Encontré en internet el digesto, lo poquito que quedó, el 10% que quedó, que usted nos contaba ahorita también. Y definitivamente me convenció don Walter. Viera que sí me convenció de que si queremos recuperar el rigor académico, y no rigor en el sentido de hacer exámenes duros, no rigor en el sentido de poner demasiadas cosas ahí a cargar al estudiante, sino
rigor de verdad de conocer lo que estamos estudiando, ¿verdad? De profundizar en ese fenómeno jurídico. Y verdaderamente, sí, como le decía, tenemos que profundizar más en el estudio del derecho romano, pero no tal vez solamente como 2 cursos dentro de la carrera. Yo creo que cada materia especializada debería tener un apartadito donde se haga un trabajo ahí y explique, miren, en el derecho romano era así, así, así. Porque claro, luego vinieron los franceses, los alemanes, no necesariamente en ese orden, y muchos más, pues que han contribuido a mejorar todo eso. Pero en realidad, a veces creemos que se están inventando cosas, pero ya los romanos ya lo habían resuelto con una gran sabiduría. Entonces, estoy convencida de que es fundamental si queremos recuperar un poco el rigor, en el buen sentido del término, y que es esencial para bien enamorarnos de esta noble profesión venida un poco a menos. En eso conversamos, que usted me decía, es que hemos perdido el gusto por esta carrera, y le hemos perdido el gusto porque ni sabemos de dónde venimos. Y eso es esencial porque le da un sentido de pertenencia a la persona, ¿no? Entonces es interesante cómo el derecho romano, con tan solo un 10%, ¿verdad?, que se pudo conservar, nos ha aportado tantísimo. Así que queda, creo yo, todavía mucho por explorar y rescatar, y eso explica, como usted bien señala, el interés de los países asiáticos, ¿verdad?, que en procura de extender la ruta de la seda por todo el mundo, ¿verdad?, son tan inteligentes que quieren conocer bien ese otro mundo en el que quieren incursionar. Y qué mejor cosa que conocer el derecho romano. Muchísimas gracias, don Walter. De verdad es un gusto saludarlo y espero que nos veamos relativamente pronto. Que esté muy bien. Gracias. Bueno. Gracias a la licenciada Marilyn Rodríguez. Ahora pasamos con 2 preguntitas. El estudiante Errol pregunta, ¿cuál podría ser la clave para lograr una mayor incidencia del derecho romano como un curso en la universidad que logre captar el interés del estudiantado para su estudio? Por su parte, tenemos otra pregunta de la señorita María Jesús. Dice, ¿es acaso que hacen falta más romanistas en la política costarricense o más en el espacio del Poder Judicial? Adelante. Sí, efectivamente, yo pienso que es fundamental para que los alumnos se interesen en el derecho romano que tengan razones para entender su importancia. Hay que empezar por decir que el derecho romano, que es pues la base de nuestros estudios, es un aporte original que antes de Roma no hubo nunca en el mundo, ni siquiera en Grecia. Doctrina jurídica o ciencia jurídica, que Roma la inventó y que ese invento, como todo invento humano, científico, es un trabajo durísimo, lento, es un trabajo de constancia, un trabajo colectivo. A fines del siglo II a.C., un jurista romano empieza a formar los primeros conceptos de una ciencia jurídica. Y unos 400 años después, podemos decir que hay una ciencia inédita, incomparable. Incluso en ese momento no hay en todo el mundo un aparato científico de la consistencia y de la completud del derecho romano. Nada, en ninguna rama del saber.
O sea, yo creo que una persona que estudia medicina estará orgullosa de saber que la medicina fue inventada por los griegos, por un griego llamado Hipócrates, que fue el primero, y luego es una ciencia que va a ser cultivada, que se va a desarrollar a través del tiempo. Nosotros los juristas tenemos razón o motivo de enorgullecernos de la ciencia del derecho romano, sobre todo porque vean ustedes, la ciencia del derecho romano es una ciencia de paz. Los romanistas no razonan para destruir, para agredir, sino para arreglar, para resolver las cosas. En la búsqueda de la justicia, en la exigencia de la buena fe. Es decir, esa ciencia que dura 400 años en construirse, que empeña miles, posiblemente, de juristas, que se expresa posiblemente en unos 3.500 libros de derecho, es una ciencia de paz y de justicia. O sea, es una ciencia para los valores supremos de la existencia del hombre. Si a una persona no le parece que estas cosas son suficientes para motivarse, esa persona tiene que reflexionar seriamente qué está haciendo en la vida. La otra pregunta era... se me fue. Era de una estudiante. Sin embargo, por factor de tiempo, tendremos que continuar con las exposiciones restantes, don Walter. Más bien, muchísimas gracias y les agradecemos a todas las personas que nos están colaborando con las preguntas, que son de vital importancia para el desarrollo de la actividad y para adquirir el conocimiento, ¿verdad?, tan importante acerca de nuestras raíces en el derecho romano. Muy bien. Bueno, muy amable.